Está con nosotros la doctora Nara Arjona para hablar del tema asma. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos Buenos y días. despertarse tempranito una vez más para estar con nosotros. Doctora, yo le confieso que este es un tema un poco difícil para mí. Yo perdí una persona muy especial, una persona muy cercana a mí hace algunos años, en plena juventud, en el mejor momento de su vida, a causa de un ataque de asma, una crisis asmática. Esto realmente, jamás pensé, y debo decirlo, jamás pensé que el asma pudiera llegar a matar a alguien. Dentro de mi ignorancia nunca lo pensé. ¿Cómo yo puedo detectar el asma? ¿Cómo yo sé que, o sea, hablábamos de silbidos en el pecho, de mucosidad espesa, pero eso se puede confundir con un resfriado? Bueno, buenos días. A ver, el asma, primero que todo, es una enfermedad crónica, ¿sí? Probablemente en su familia tenga que haber antecedentes de personas que hayan padecido asma o algún tipo de alergias. Normalmente le encuentras marcas en los cuellos, en los pliegues de los codos, en los pliegues de las rodillas, de salpullido, lo que le llama la gente, problemas de rinitis, que se les congestiona la nariz. Entonces, esos son antecedentes que te pueden indicar que esa persona probablemente sea una persona que sea propensa a tener asma. Siempre vamos a tener la herencia y los factores que lo desencadenan. ¿Qué lo desencadena? Usualmente es humo de cigarrillo. Es un desencadenante, es uno de los principales desencadenantes, es muy fuerte. Aparte de eso, una persona que no esté acostumbrada a hacer ejercicio y haga ejercicio le puede molestar, pero hay formas de controlarlo antes de que la persona vaya a hacer ejercicio. También pueden ser, hay niños que cuando están frente a situaciones de estrés, les producen crisis de asma. ¿Por qué? Porque ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Porque tiene un factor psicológico. Siempre tú tienes la herencia o la enfermedad y tienes que tener un gatillo, un desencadenante. No necesariamente tiene que ser algo externo. físico. Se ha comprobado que hay niños que, no como manipulación, sino como quizás una reacción de defensa, hacen crisis de asma. Caramba, y ante una crisis de asma, por ejemplo, la primera vez que le pasa, si yo tengo un hijo y veo que está haciendo una crisis respiratoria, usualmente son antes de los 5 años. ¿Qué hago? ¿Corro para el hospital? Exacto. Porque ellos comienzan con tos seca. Es un niño que tose y no tiene más nada, solamente tose, o quizás tiene un moquito claro, pero es una tos seca persistente. El niño comienza tú comienzas a ver que comienza a utilizar los músculos de aquí. Hacen esto para poder respirar, el pecho se les va poniendo un poquito inflado, cuando respira se le escucha un pito y eso hace que uno se vaya dando cuenta que el niño puede tener asma. Lo llevas al cuarto de urgencia. No todo niño que sibila, o sea, no todo pecho que pita es asma. Esa es una. Es que por eso le pregunto, o sea, me doy cuenta solamente llevándolo al médico, no tengo manera yo de identificarlo en casa. No, los especialistas pediátricos han dicho que el niño que tiene cierto número de crisis antes de los 5 años es declarado asmático. Y si tiene menos de esa cantidad de crisis, simplemente tiene una reacción exagerada de sus bronquios que se llama hiperreactividad bronquial. Hiperreactividad bronquial. Esas personas que te dicen, yo tuve asma de niño y se me quitó a los 7 años, simplemente tenían un cuadro de que sus bronquios reaccionaban en forma exagerada ante un estímulo, por ejemplo, al polen. Ajá. Y sus bronquios, y aprendieron simplemente, su cuerpo aprendió a defenderse y ya, más nunca hizo una crisis. Ok. Pero no era asma. Maybe me gustaría abrir las líneas telefónicas a esta hora, si las podemos poner en el CG, por favor, para que las personas se puedan, ahí está, muchas gracias, para que se puedan comunicar con nosotros y hacer sus preguntas directamente a la doctora Nara Arjona. Hoy estamos conversando sobre el asma. Doctora, si me tardo en llegar a casa, por ejemplo, me llaman de casa y me dicen que el niño está tosiendo, que se está poniendo mal, tardo en llegar a casa, ¿qué se puede hacer en ese intermedio de tiempo para ayudar al niño mientras que llego al hospital, por ejemplo? Ok, depende. Si tienes en casa, si es un niño que ya sibila con anterioridad y te han mandado inhaladores, los puedes utilizar. Exacto, pero si no y es la primera vez y estoy en estrés, ¿y qué hago? Llegar y llevarlo. O llamar a una ambulancia o a alguien que te lo lleve. Ok, si ya veo que es muy grave y que es mejor llamar a la ambulancia, entonces. Sí, si crees que no vas a llegar a casa a tiempo porque no sabes qué tan grave es la crisis. Es más, hay niños que simplemente llegan al cuarto de urgencia y no están sibilando,
pero no tiene ningún ruido respiratorio. O sea, sus bronquios, sus vías respiratorias se han cerrado tanto que no entra aire. Lo que hace que suenen los pulmones, suene la respiración, es la entrada y salida de aire. Pero si ya llega a un punto donde se ha cerrado tanto, entonces no se escucha absolutamente nada. Y sucede que le pones, por ejemplo, a la primera mascarita y de repente escuchas de todo. Pero porque se destapó. Claro, porque abriste la vía respiratoria, entonces escuchas todas las sibilancias y demás que tenía el niño. Victoria desde Las Acacias nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bienvenida. Sí, era para consultar con la doctora. Mira, yo hoy en día tengo 52 años y yo nunca sufría de resfriados fuertes ni nada. Y ahora últimamente me detectaron que dice que tengo asma bronquial. Casi siempre paso resfriada. Incluso me dijeron que el asma cuando uno nace se desarrolla o en el cambio de vida. Yo quiero saber hasta dónde eso es cierto. Ok, gracias Victoria. Gracias por llamarnos, doctora. Ok, existen excepciones. Existen personas que se declaran asmáticas adultas, pero no es la mayoría de los casos. Y es cierto lo que ella dice. Usualmente en niños y en adolescentes el desencadenante es un resfriado, un cuadro respiratorio, un resfriado común. El niño, si se le empeora y la mamá deja que progrese, va a terminar en una crisis asmática. Ok, en el caso de los inhaladores, ¿cómo se utilizan? ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlos? Ok. Primero, si tienes un niño, tienes que utilizar un aparato que se llama espaciador. Tiene un adaptador para meter el inhalador y tiene un adaptador para la boquita del bebé o para la boquita del niño. Y si no, nuestras enfermeras fantásticas de los centros de salud y las ULAPs han bajado mucha información de internet y te enseñan a hacer uno casero con una botella de medio litro y demás. O sea, hay que ingeniárselas porque en nuestro país a veces la situación está un poco difícil económicamente. Okay. Entonces, si tenemos un inhalador como este... Que son los más comunes, ¿no? Sí. Este es un tipo de inhalador. Hay otros que utilizan unas pastillas que tienen un polvito adentro, pero esos son diferentes. La idea es que después que usted bate el inhalador enérgicamente, el paciente tiene que botar el aire. ¿Sí? Si es un niño, por eso se usa espaciador. ¿Por qué? Porque si usted se pone el inhalador sin haber botado el aire, el medicamento se queda aquí arriba en la vía respiratoria superior y no llega a los pulmones. Entonces, al botar el aire, tú te pones el inhalador en la boca, lo sellas con los labios. Y en el momento en que vas a inhalar, a introducir aire, lo vas a hacer por la boca, no por la nariz, y entonces aprietas una vez. Y esa es la forma en cómo tú vas a llevar el medicamento que sale por aquí a la base de tus pulmones. Si no has botado el aire, no funciona. Si respiras por la nariz, no funciona porque el medicamento no va a llegar. Te pones una vez, cuentas 10 segundos, botas el aire, esperas medio minuto y te pones la segunda inhalación. Si te pones las dos juntas, la primera llega a los pulmones y la segunda se queda aquí arriba otra vez. Ok. Entonces, a veces esa docencia, sí, usualmente son dos. Si se pone uno más de dos por desesperación, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay medicamentos como este, casualmente, que es el salbutamol, que produce taquicardia. Tiene ese efecto secundario. Él ayuda a que el músculo que está en las vías aéreas se dilate porque ocurre una constricción, pero te produce taquicardia. Entonces, una persona que constantemente no está usando el medicamento no tiene tanta tolerancia. Entonces, le produce mucha taquicardia, se pone ansioso, se pone intranquilo y eso es lo que pasa. ¿Existe una cura para el asma? No, médicamente no. No existe control, pero no existe una cura. Y el control es en base a los inhaladores, por ejemplo. A las terapias, a los inhaladores, por ejemplo, si tienes un niño asmático no puedes tener peluches, no puedes tener periódicos, no puedes tener libros en los cuartos, tienes que tener una limpieza muy minuciosa en su habitación y los lugares donde el niño juega. Usualmente no deben tener mascotas por el hecho que tienen pelo y son muy alérgenos, entonces son niños que desarrollan muchas crisis a repetición. Ok, en el momento de una crisis, ¿qué tiempo tengo para llegar al hospital aproximadamente? Depende de lo severo de la crisis. Depende de cuánto pide. Eso siempre depende del organismo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple. Un gatito recién nacido, su pelito es mucho más alérgeno que un gatito adulto. Entonces, suponte que no te diste cuenta, el niño sobó un gatito recién nacido, hizo una crisis en menos de 5 minutos. Ok, y las crisis pueden cerrar la tráquea
No, cierran más lo que es más abajo. Después de la tráquea viene toda la bifurcación del árbol bronquial y eso es realmente el músculo liso que se cierra. Entonces, cuando tienes muchos ataques repetidos, las células que producen moco Ajá. crecen en cantidad o crecen en tamaño, entonces producen un moco muy espeso y eso hace que la vía también se tapone. Entonces, lo está cerrando porque se constriñe el músculo y para rematar se llena de moco. Entonces es una cosa que va uno tras de otro, o sea, es un cuadro complejo. Y hablando de las mascotas, me preguntan si es cierto que hay una especie de chihuahua que es bueno para esos niños. Eso es lo que dicen las leyendas urbanas. Mi mamá compró un chihuahua y nunca se me quitó el asma. Ah, ¿usted es asmática? Sí. Ok. Mi mamá compró un chihuahua y sigo siendo asmática hasta el día de hoy. Pero nunca le hizo daño. No, ¿Es menos peligroso, será? probablemente el pelo de ellos es mucho más corto y se les cae mucho menos. Quizás por eso dicen que puedan tener chihuahuas. Ok. Tenemos una llamada desde Chitré. Qué bueno, Ana, buenos días. Buenos días. Hola, amor. Mira, yo quería preguntarle a la doctora qué hay de cierto en relación a que yo tengo un nieto que aparentemente por parte de la familia de la mamá hay herencia de asma. Él ya tiene 11 años, pero ahora es que tiene esta edad es que se le presentan los resfriados con el pecho apretadito. Entonces a él le mandan el inhalador, ese que se pone por boca, y entonces hay personas que me han dicho a mí, y no sé si esto es cierto, que usar mucho eso le puede afectar con el tiempo el corazoncito. Díganme usted qué hay de cierto sobre esa creencia que hay o si hay alguna realidad en relación a eso. Bueno, Ana, sucede que, así como lo expliqué hace un ratito, hay ciertos inhaladores que producen que el corazoncito se acelere y que el niño se ponga un poco ansioso, pero eso no significa que por eso el niño va a desarrollar un problema del corazón. Eso no tiene una relación directa hasta ahora. Ok. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana conversando sobre un tema tan importante como el asma. La doctora Nara Arjona.